Perfecto, estupendo. Ya la doctora Ileana está en sala. Nadie que mata ahí. Hola, doctora. Iniciamos en 5 minutos, doctor. Pócar y al final un caballo. No, Ay, qué
Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Voy a dar 2 minutos más por las personas que se quieran integrar para iniciar con la ponencia de esta noche. Vamos a esperar 2 minutos más e iniciamos la ponencia. Muchas gracias por su paciencia. Ahora sí, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy la doctora Lizelot Martínez de República Dominicana, médico fisiatra rehabilitador, en la cual tiene el honor de presentar a esta noche la ponencia del Comité de Electrodiagnóstico, el cual está muy agradecido por su presencia en esta noche, en esta ponencia. La ponencia de esta noche es con el título Paso a Paso en el Neuromonitoreo, presentada por la doctora Silvia Snitchers Finks, la cual va a estar ausente debido a que está todavía en una cirugía, en un neuromonitoreo, y la doctora Ileana Escobar González estará presentando la ponencia. La doctora Ileana Escobar González es médico cirujano, egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela. Es médico fisiatra, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con un diplomado en teórico práctico en electromiografía y electrodiagnóstico en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, Venezuela, con estudios en neuromonitoreo en cirugía de columna en la clínica del doctor Ricardo Ferreiras en Brasil, miembro de Stoichmilfer, miembro del grupo de estudio de neuromonitoreo, miembro de la SBNC y miembro del equipo de neuromonitoreo en Neuromío SPAT Santiago de Chile. También es referente del Comité de Electrodiagnóstico de ALAR. Hoy estará con el tema Paso a Paso en el Neuromonitoreo. Doctora Escobar, los micrófonos son suyos cuando pueda iniciar la ponencia. ¿Me escucha? Buenas noches, ¿se está escuchando?
Sí la escucho, doctora. ¿Ustedes me oyen? Sí, ahora sí, la escuchamos perfectamente. Ya. Estoy intentando compartir la pantalla. Perfecto. Doctora Ileana, prenda la cámara de nuevo, por favor. Acá estoy, no logro compartir la pantalla de donde estoy. Déjame ver si lo hago el último intento por acá. En teoría se debería. Bueno, todo está listo por aquí para que pueda compartir. No logro compartirla. Ok, ¿qué te sale, Ileana? A ver. Estoy. Le doy en compartir pantalla y me pregunta si deseo iniciar una grabación o transmisión con Zoom. No me había aparecido antes ese mensaje. Entonces dice comenzar o cancelar. Dale Dele a igual a comenzar. comenzar, doctora. Le doy a comenzar y aparece otra página donde dice todas las aplicaciones que tengo. Deja la Aparece. aplicación que quiere compartir. Me voy a conectar del computador mejor. Así que voy a salir y voy a entrar. Disculpen los problemas técnicos. Doctora Ileana, Acá el estoy. doctor, sí, el doctor Gómez dice que puede ir pasando las diapositivas
desde su computadora, ir pasando la diapositiva en caso que usted no pueda. ¿Qué le parece? Ya, perfecto. Ok. Doctor Gómez, puede pasar la diapositiva y la doctora va haciendo la exponencia. Excelente. Muy bien. Ya la puede estar viendo en pantalla. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver? Sí se Sí, ve. sí se ve. Ok, Ya, perfecto. perfecto. Entonces, bueno, comenzamos. Primero, les pido disculpas por la doctora Silvia que no se pudo conectar el día de hoy. Y acá igual les traigo la presentación que habíamos preparado en conjunto. Ante todo, muchas gracias a la organización por la invitación a participar en este evento y por las actividades que han estado organizando. Bueno, ¿cuáles son entonces las premisas una vez que nosotros empezamos a hablar en neuromonitoreo? Primero, si vemos la imagen, estamos en un ambiente completamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados en como un laboratorio de electromiografía, donde tenemos bastante mejor controlados todas estas interferencias. Entonces, si se quiere, es un ambiente bastante adverso. Sin embargo, los equipos que tenemos ahora nos permiten trabajar ahí en este ambiente y la idea es saber que existen estudios neurofisiológicos que podemos aplicar durante los procedimientos quirúrgicos que nos van a permitir evaluar las estructuras que estén en riesgo para ese procedimiento. Ahora, todos esos estudios también van a tener unas variables que van a depender de cada paciente, sus patologías, van a depender también del cirujano, la destreza que tenga el cirujano en aplicar una técnica quirúrgica, cuál va a ser el objetivo de esa cirugía, va a ser una resección de un tumor, va a ser realizar una corrección de una deformidad, cuál es el objetivo final de eso. También recordar los factores anestésicos que van a influir en que exista una variabilidad, por ejemplo, en latencias o en las amplitudes sobre todo, e inclusive hasta en la presencia o ausencia de los potenciales evocados. Entonces, el objetivo de esta charla es mostrar cuál es la secuencia de eventos que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a realizar el neuromonitoreo. Primero, ¿qué se espera del neurofisiólogo? O sea, de la persona que va a realizar esto, se espera que primero conozca cuáles son todas las técnicas de los reflejos de potenciales evocados, de vías motoras, sensitivas, em, qué, qué involucra cada uno de esos estudios, cuál es la vía anatómica que está implicada para poder hacer un abordaje más apropiado para cuidar esas estructuras en riesgo que se van a intervenir. Cada uno de estos criterios y cada una de las cirugías tienen unos tiempos, digamos, tienen algunos momentos críticos o momentos de riesgo. Y la mayoría de esos momentos son identificados o tienen que ser mencionados cuando se hace la pausa quirúrgica antes de iniciar la cirugía. El cirujano debe explicar cuánto, en qué momento, por ejemplo, en el momento de la corrección, el momento de osteotomías, en el momento de abrir la dura madre, en el momento de identificar cuáles son las estructuras, por ejemplo, parescraneales. Entonces, todas estas cosas tenemos que integrarlas en conjunto con lo que ya nosotros tenemos de nuestro background, que es el conocimiento de los estudios neurofisiológicos desde la parte ambulatoria. Y cada uno de estos estudios tiene también unos criterios de alarma. Y son diferentes, por ejemplo, para las cirugías de cerebro y para las cirugías donde hacemos un monitoreo medular. Entonces, no podemos utilizar los mismos criterios, por ejemplo, cuando se está en una cirugía de cuello hacia arriba o cuando se está en una cirugía que lo más común sea, por ejemplo, de columna. ¿Qué más se espera? Se espera que nosotros conozcamos
el manejo de los equipos, de los diferentes equipos, de los software, y que conozcamos los electrodos y los insumos de neuromonitoreo, porque nosotros somos los que vamos, por ejemplo, a instruir al cirujano a utilizar, por ejemplo, un electrodo monopolar, un electrodo bipolar concéntrico o bipolar de las patitas separadas para estimular alguna estructura de interés. Por lo tanto, también tenemos que conocer cuáles son las técnicas quirúrgicas, los materiales quirúrgicos y cómo se colocan estos materiales. Existen diferentes abordajes, por ejemplo, si el paciente va en prono, va de lado, va boca abajo o es una doble vía. Okay. Lo básico de todo esto es que tengamos una comunicación asertiva. Significa que siempre recordemos que nosotros somos una parte de ese equipo. Nosotros no somos lo más importante de ahí. Tenemos que trabajar en equipo y eso significa que vamos a acompañar al cirujano en unas cirugías que son demandantes, son exigentes, son estresantes y nosotros vamos a dar unas alarmas, ¿ok? Y tenemos que tratar de dar una alarma y una propuesta, una solución o dirigir bien esa información para que pueda ser aprovechada por el equipo quirúrgico e inclusive por el anestesista y todos en la sala. Entonces, todo esto empieza con una planificación desde la preanestesia. Lo ideal es que nosotros lleguemos cuando el paciente esté despierto y más ideal todavía sería que nosotros pudiéramos conversar antes el caso. Entonces, como todo fisiatra, siempre vamos a comenzar por revisar cuál es la funcionalidad de ese paciente. ¿Tiene actividad o no tiene actividad motora? ¿Para qué le sirve esa actividad que tiene? Exploramos la parte de continencia de esfínteres, la disfunción sexual si existe o no, evaluamos los reflejos y evaluamos la fuerza muscular. Y sabemos que podemos hacer un examen neuromuscular acotado. Una vez que ya tenemos esa información, entonces vamos a pedirle un consentimiento y le vamos a explicar los riesgos de este procedimiento. Generalmente para la mayoría de las cirugías que se hacen, o sea, en frecuencia que son cirugías de columna o de monitoreo medular en general, los riesgos más significativos son que puede quedar una marca, puede quedar un moretón o algo, o puede quedar alguna, bueno, cuando se colocan acá en la musculatura extraocular, ahí sí vendría algún problema, por ejemplo, que puede quedar algún hematoma en el ojo, en la región extra ocular, muchas veces puede pasar con el posicionamiento, pero son bajos realmente los riesgos del procedimiento. Uno de los que más nos puede hacer bastante ruido son las mordeduras de lengua o inclusive por dentro de la parte interna de las mejillas. Hay veces que puede perder algún diente el paciente si no lo hemos evaluado bien, si durante la intubación algunos de estos dientes ya están flojos, generalmente les advierte el anestesista que podría ocurrir algún problema en ese sentido. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente se toman unas precauciones para colocar una especie de mordedores entre las muelas de arriba y las de abajo, básicamente es como uno le explica a los pacientes. Y esto está debajo del 1% en general, sobre todo las mordeduras de lengua. Y las más aparatosas podrían ser que en lugar de que se muerda la lengua, se pueda morder el tubo y hacer un orificio en el tubo endotraqueal, y esa sí es una complicación bastante más compleja de manejar, sobre todo si es una cirugía en prono. Entonces, muy importante es durante la evaluación del paciente saber si tiene una dentición completa, si tiene alguno de los dientes flojos y explicarle cuáles son los riesgos del procedimiento. La otra parte vendría en conversar con el cirujano, entender qué es lo que tiene el paciente, de qué lo va a operar y cuál es su objetivo. Entonces, por ejemplo, vemos en esta imagen acá arriba de columna cervical un tumor que está bien alto, está entre el C2 y C3 y ese tumor comprime de forma significativa la médula y la rechaza. Y de hecho sabemos que va a ser bastante complejo poder conseguir unos potenciales evocados en ese paciente. Ya ese paciente cursa con una debilidad en el preoperatorio,
Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar eso consignado, que ya ese paciente tiene una lesión previa, porque todo lo que hacemos nosotros es un documento médico legal y tenemos responsabilidades allí. Y es por eso que el cirujano nos llama. Ahora, cuando van a hacer una cirugía de escoliosis, tenemos que saber dónde está el ápex de la curva, ¿ok? Y qué niveles van a ser corregidos, qué niveles van a ser abordados. Muchas veces existen riesgos recordemos que en la escoliosis lo que van a hacer es colocar unos tornillos, ¿ok? En los pedículos. Una de las técnicas de la que más conocemos es esta, los abordajes posteriores. Y después se hace osteotomía y se hace desrotación y el paciente crece. ¿Ok? Entonces en ese momento puede haber un vasoespasmo y, de las arterias que irrigan la médula y producirse un síndrome de la arteria espinal anterior. Entonces es importante saber dónde está, qué tan flexibles son o no esas curvas, si es un dorso curvo que está presente también o si son escoliosis o deformidades congénitas. Y en columnas traumáticas, por ejemplo, como esta, igual hacer una evaluación adecuada en la preanestesia y saber con qué estamos contando. Y allí seguimos entonces a evaluar, a conversar con la anestesia, porque nosotros necesitamos que uno, colocar cosas dentro de la boca, ¿ok? Que es su área, y le tenemos que indicar por qué lo tenemos que colocar, en qué espacio tiene que estar colocado. Lo ideal es que fuese entre eh, los, los maxilares superior, inferior, maxilar superior, inferior y que el tubo quedara entre los dos. Cuando el tubo queda muy rechazado hacia un lado, queda entre las dos muelas y se nos hace difícil colocar el separador para que no se vaya a morder el tubo. Entonces, allí nosotros, a pesar de que hay mucho, ya esto es algo que se hace bastante de rutina, la mayoría de los anestesistas saben realizar la protección, pero todavía siguen ocurriendo algunas cosas como mordeduras menores, en general de los labios, todo, cuando también hay pacientes que tienen los frenillos, los que le ponen acá para la corrección, hay que ponerle también una gasita debajo del labio para que no se vaya a lesionar con con la misma frenillos que tiene. Hay algunos dispositivos que se pueden usar, como este verdecito que ustedes ven acá colocado, y la verdad es que es bastante fácil de colocar y te deja ver el resto de la boca. Por ejemplo, si tenemos que tenemos que colocar electrodos para evaluar los pares craneales bajos y tenemos que colocarlos en la lengua o en el paladar, se nos hace mucho más fácil con este tipo de dispositivo. La otra forma, digamos, más simple, económica, es que hacemos un pack, enrollamos bien las gasas, las amarramos, dos rollitos de gasa, las ponemos juntas entre las dos y le ponemos el separador de cada lado. La idea es que de amarrarlas entre las dos es que no se nos vaya para atrás y no se la vaya a tragar, porque esa es otra complicación que puede pasar. Yo la vi en algún momento hace mucho tiempo en Brasil y el paciente se tuvo que quedar, le hospitalizado por más tiempo, le hicieron una endoscopia para hacerle la extracción de esto. Entonces sí es importante que nosotros sepamos cómo se colocan y no dejárselo todo al anestesista. La otra cosa que uno hace para chequear eso es, una vez que colocas esto en la boca, haces esto. ¿Ok? Para apretar y ver si eso está bien colocado. Y es importante que no quede así hacia afuera como el cachete abombado, porque eso significa que ese rollito y ese pack no está entre los dos, entre los dientes, sino que está justo en el cachete y ahí no te va a proteger nada. Entonces, con el anestesista conversamos eso y esta imagen que tienen acá arriba es de un tren de 4. El tren de 4 es un examen de conducción que se hace
para saber si existe un bloqueo neuromuscular o no. Y eso de hecho lo traen incorporado a las máquinas de anestesia. Es decir, que nosotros estamos hablando con este examen el mismo lenguaje que ellos. Y la idea es que tengamos un tren de 4 del 100%. Muchos estudios dicen que si no hay ningún daño neurológico, es un paciente que tiene, digamos, una buena fuerza muscular, no tiene una cigomiela o una enfermedad neuromuscular asociada, tú podrías tener unos basales o tener un potencial con evocado motor con un 50% en adelante. Sin embargo, lo mejor es que sea lo más cercano al 100 o al 100% cuando tengamos estos basales. Y lo ideal de esto es que este examen se haga en las piernas. Cuando el paciente está relajado, el relajante muscular va a empezar a salir de cefálico a caudal. Y así, si a nosotros nos interesa saber cómo están los potenciales evocados en las piernas, todavía probablemente aquí hacemos un tren de 4 en las manos y nos puede salir bien, pero si lo hacemos en las piernas, nos salen los potenciales feos y de bajas amplitudes todavía, porque el tren de 4 no está completo en las extremidades inferiores. Entonces, lo ideal es que lo hagamos en el abductor del hallux y el nervio tibial, que es un electrodo que ya colocamos generalmente como de rutina. Esto lo que consiste es que damos 4 estímulos y tenemos que tener 4 respuestas en consecuencia, por eso se le llama tren de 4. Entonces, dentro de esta planificación, ya sabiendo toda esta información, sabemos cuáles son las estructuras que están en riesgo, empezamos a preparar los settings en el equipo, preparamos los insumos que vamos a necesitar, vemos si el cirujano conoce cuáles son, por ejemplo, los estimuladores o no, o cuál prefiere utilizar, etcétera. Hacemos una pequeña prueba del equipo, por ejemplo, cuando a veces nos toca utilizar equipos de otras casas comerciales que no manejamos siempre, entonces yo me pongo los electrodos, hago una prueba conmigo, por lo menos para la electromiografía estimulada, somatosensitivos y todo eso. Eso es como un toque. Tenemos que ubicarnos bien en el pabellón para que nuestros cables no queden entorpeciendo el funcionamiento de rayos X, todas estas cosas. Y empezamos a marcar todos nuestros electrodos. Fíjense que estos son son 3 equipos. Aquí tenemos una marca que es la Inomed, aquí tenemos la Medtronic y aquí abajo tenemos el Cadwell. Entonces tenemos que conocer el manejo para hacer un setting de lo que nosotros necesitamos monitorizar. Y acá tenemos que empezar a jugar como una especie de bingo. En el A1 está el FZ, en el A2 de la A está el no sé cuánto. Entonces, como son muchos canales, son equipos de 32 canales, lo ideal es que nosotros los marquemos para no equivocarnos. Una vez que el paciente llega ya al pabellón, entonces tenemos que esperar que el paciente esté anestesiado para que no vaya a sentir dolor cuando vayamos a colocar los electrodos. ¿Ok? Y de nuevo vamos a volver a hablar del tema de verificación de los protectores de mordida. Entonces, siempre hay que hacer el checklist de nosotros. Ya colocamos nuestros electrodos y corroborar con anestesia que coloque el protector de mordida. Hay algunos que prefieren que lo coloquemos nosotros, así que es cuestión de que tienen que conversarlo en pabellón con el anestesista. Colocamos toda la locura de todos los cables que tenemos que conectar acá. Recuerden que si tenemos 32 canales, podemos colocar bastantes electrodos y de hecho hay algunos centros quirúrgicos donde nos piden hacer notificar cuántos electrodos estamos utilizando de aguja. Okay, ¿cuántos electrodos estamos utilizando en la cabeza, por ejemplo, como estos de los sacacorchos? ¿Cuántos electrodos de tierra estamos usando? Y los que son de superficie. Y al final de la cirugía, nosotros debemos que tener esa misma cantidad de electrodos retirados que es para seguridad del paciente y seguridad de todo. Esta imagen de acá solamente para recordar que nuestros cables deben estar acá alineados y que no deben quedar como una cuerda de arco porque por allí va a pasar el arco en C, lo van a poner para dar unas AP, para dar unas vistas laterales, entonces se va a estar moviendo durante la cirugía. Entonces ya conectamos todo. Vamos a hacer nuestros registros basales. Antes de hacer los basales primero, ya chequeamos que está el protector de la mordida y vamos a empezar a hacer las impedancias.
Fíjense que acá, por ejemplo, estamos viendo todas las impedancias están en verdes menos en este canal. Entonces nos vamos a la caja A en este número que nos está indicando acá, que es el problema. Y hay que ver si no está bien conectado en el conector del TouchProof, en el huequito donde se pone al equipo, o si el problema es que se despegó de la piel del paciente o qué pasó allí. Y ahí empezamos a hacer todos nuestros estudios. Ahí tenemos que ver si ese paciente, generalmente cuando le van a hacer la intubación, lo van a bloquear. ¿Ok? Le van a poner algún relajante muscular que sea de corta o de larga duración. Tienen que negociar eso también con el anestesista. Y si es uno de larga duración y necesitamos, por ejemplo, porque es una columna traumática, es un tumor cervical o es una condición que nosotros necesitamos verlo antes de que giren al paciente, entonces hay que pedir que reviertan ese relajante muscular. Cuando son estas condiciones que les mencionaba antes, como la columna traumática, tumores cervicales, le ponen este arco, esta fijación acá en la cabeza, que es el main fit, y de allí se empieza a mover con extensión, flexión de cuello, en las columnas cervicales entonces le hacen las tracciones de hombro, le ponen un cojín entre las escápulas, entonces te van haciendo muchos movimientos en el posicionamiento del paciente y si hay una estenosis importante, entonces va a afectar los potenciales y no vas a poder tener ningún registro. Entonces no vas a servir de nada durante la cirugía, no vas a servir de apoyo. Entonces ese es un criterio de alarma y se produce justo en el momento del posicionamiento, antes de comenzar la cirugía. Entonces el cirujano todavía no ha hecho nada, pero no tiene potenciales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revertir algunas de las maniobras, algunas de las posiciones para mejorar nuestros potenciales basales y poder tener un registro óptimo para hacer un seguimiento. Entonces, todas esas que nosotros hacemos, eh, los vamos a tener, vamos a colocar unas líneas de base y hacemos el comentario de que a esta hora empezó la cirugía y los registros basales se hicieron en supino, se hicieron en prono, se hicieron después cuando se giró el paciente, no hubo ninguna alarma, todo esto. Y hay que darle el feedback al cirujano. Si, por ejemplo, estamos con un paciente que de entrada tiene, por ejemplo, un M2, un M3, y nosotros no estamos viendo unos potenciales evocados motores que nos vayan a ser de utilidad durante la cirugía. Entonces, y de utilidad me refiero que vayan a ser mayores que sean menores de 50 microvoltios, ¿ok? Que sean tan pequeños que no pueda reclutar, ¿ok? Las fibras motoras de forma efectiva, las fibras musculares. Entonces, hay que dar ese feedback al cirujano. También tenemos que ver cuando ya hacemos nuestros registros basales, le damos un reporte al cirujano. Oye, este paciente tiene un mayor compromiso al lado izquierdo, al lado derecho o en los registros que corresponden al miotoma tanto. ¿Ok? Entonces ustedes ven, por ejemplo, acá hacia la derecha tenemos potenciales evocados motores del lado izquierdo y potenciales evocados motores del lado derecho, y donde vemos que el registro del ALUS del lado derecho prácticamente no vemos nada, y creo que ahí está medido, mide como 30 y tantos microvoltios, y arriba del gastrocnemio también tenemos menos de 50 microvoltios. Entonces, eso también tenemos que documentarlo. Ya durante el procedimiento, entonces vamos a ir acompañando la cirugía dependiendo de el momento. Por ejemplo, estas descargas que vemos aquí arriba a la derecha están ocurriendo cuando se está haciendo una resección de un tumor de ángulo pontocerebeloso. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es ver la electromiografía de los pares craneales. En este momento no podemos estar haciendo potencial evocado motor que el paciente brinca y hace este movimiento y podemos generar, bueno, unas complicaciones muy importantes. Entonces, durante la resección del tumor, ¿verdad? Se van acompañando con la electromiografía libre, se puede acompañar con la electromiografía estimulada, como lo ven acá a un lado, y lo ideal es que pudiéramos ver esa cascada. Por ejemplo, cada uno de estos colores, el blanco, el verdecito, el rojo, el anaranjado, el azul, cada uno de esos es un canal. Por ejemplo, el del facial, tenemos 3 registros de facial, tenemos un registro del quinto par y así vamos.
y la idea es que cuando le pasas el estimulador al cirujano, se pueda ir, va quedando grabado en cuánto estimuló, cuál es el umbral de cada uno de esos pares craneales y si tiene respuesta o no la estructura que le está estimulando. Entonces vas a ir acompañando básicamente durante una resección del tumor con una electromiografía libre y una estimulada. Y también tú puedes hacer algo más que son los potenciales, los corticovulvares. A veces hasta un poco controvertido, creo que sería motivo de otra charla, ¿ok? Pero si los tienes, perfecto. Si los tienes, nos puede apoyar, ¿ok? En dar criterios de alarma y correlacionarlos con unas descargas mantenidas. Em, Fíjense acá que nosotros tenemos que avisar estas descargas en trenes que están ocurriendo y dar el feedback al cirujano y contar por cuánto tiempo se mantienen esas descargas. Podemos pedir también hacer una pausa para hacer unos potenciales evocados motores, que es el único momento donde realmente tendría que detenerse por el twitch que hace el paciente. Y los somatosensitivos generalmente no afectan en nada y los podemos hacer, igual reflejos como bulbo cavernoso o inclusive las respuestas del lateral spread response cuando estamos evaluando los espasmos faciales. Entonces, una vez que ocurre una alarma, la idea es que nosotros coloquemos en qué momento ocurrió y saber cuánto dura y si se relacionan si se relacionan las modalidades de estudio. Por ejemplo, hay unas descargas en algunos registros del L5 y vemos cómo están los potenciales evocados motores de L5. Entonces, hay que ir correlacionando y haciendo todo el engranaje. Ahora, para las alarmas, por ejemplo, cuando ocurren las alarmas, lo ideal también es que nosotros, una vez que hagamos hagamos los registros, van a ir saliendo en cascada. Fíjense que acá tenemos en la línea de abajo, la parte de abajo donde están todos esos registros rojos son las líneas de base y te dice exactamente con cuánta intensidad o cuál fue el setting que tú utilizaste para esa línea de base. Tú lo puedes consultar en este equipo y en todos los equipos. Y te va a salir encima el último registro que se hizo. Por lo tanto, tú puedes hacer un seguimiento de las amplitudes, del número de fases, ¿ok? Y realizar las advertencias que correspondan. Por ejemplo, no vamos a esperar a que ocurra una caída más del 50% para avisar. Si nosotros estamos observando que ya hay un decremento en la amplitud de ese potencial, entonces tenemos que dar aviso para que el cirujano pueda considerarlo y ver si eso puede ser modificado alguna parte del procedimiento quirúrgico. En este caso era la resección de un tumor en T3, T4 por una metástasis de un cáncer de mama y en el sitio en el lado derecho donde se estaba realizando la resección de una parte del tumor, ocurrió este evento que fue una caída de los potenciales. Fíjense acá que el registro está en psoas, en el vasto, tibial anterior y en el hallux, ¿ok? Y cayeron todos los potenciales de ese lado. De forma un poco más discreta también cayeron un poquito en el lado izquierdo, pero significativamente se aplanaron en el lado derecho. Aquí vemos que queda un esbozo en el abductor del hallux, es decir, que pasa todavía una conducción hacia distal, pero es una alarma, ¿ok? De una caída del más del 50% hasta el 0, hasta la caída del casi del 100%, y tienes que avisarlo. Lo colocas, lo registras. El cirujano tomó en cuenta esto, se subió la presión arterial, se detuvieron las maniobras para hacer la osteotomía y todas las cosas que se estuvieron haciendo allí. Y en general esto mejoró. Y la paciente al final, en el postoperatorio inmediato, salió con una paresia, pero ya aproximadamente como a las 2 semanas estaba sin ningún problema. Entonces, lo que hay que saber cuando hay una alarma es anotar en qué momento está pasando esto, correlacionarlo con lo que está ocurriendo en el pabellón, ver si esto está pasando de forma global. Por ejemplo, si los potenciales de la mano caen igual que los potenciales del pie, entonces lo más probable es que esto se deba a algún factor anestésico, está más profundo, hay un sangrado y todo. Por eso ustedes ven que en la pantalla
estamos viendo los somatosensitivos de extremidades superiores, inferiores, la electromiografía y al final estamos viendo también la profundidad anestésica. Entonces ahí nosotros podemos también, antes de decir que hay un problema, que no es reversible o que no lo estamos pudiendo mejorar, nosotros empezamos a ajustar nuestro setting, aumentamos los trenes de estimulación, podemos hacer una facilitación con un doble tren o con otras formas, y entonces, o aumentamos los pulsos, y allí volvemos a repetir, ¿verdad? Los potenciales evocados motores y hay un rango. Si aumentamos más de 100 voltios y todavía no tenemos esos potenciales evocados, entonces ya es una alerta más significativa. Entonces, cuando estamos ante las alarmas, recordar siempre el chequeo de los factores anestésicos, ¿ok? Y fíjense, por ejemplo, acá en esta imagen. En esta imagen acá vemos que el paciente, la parte de arriba, estamos haciendo el seguimiento con el electroencéfalo de los mismos electrodos que nosotros colocamos para los somatosensitivos. Y tenemos ahí 3 derivaciones. Y fíjense la supresión que nos da. Hay 1, 2, 3, 4, casi 5 segundos entre de supresión. Entonces, este significa que es un paciente que está bastante profundizado y probablemente nosotros vamos a tener que estimular bastante alto para poder obtener nuestros registros. Entonces, una vez que se solventaron las alarmas o las alarmas quedaron y eso es con lo que va a quedar el paciente, llegamos al final de la cirugía y nosotros lo que idealmente deberíamos hacer es dejar un registro con todas las imágenes por cada una de las modalidades de estudio. ¿Ok? Y ojalá que también pudiéramos imprimir con el comentario y dejar registrado en la ficha del paciente con el comentario de qué fue lo que pasó, en qué momento. ¿Ok? Para eso podemos sacar los prints de pantalla en cualquier momento de la cirugía o entregamos por lo menos el registro basal y el último registro. ¿Ok? La cirugía no termina, o sea, nuestra acción no termina hasta que nosotros retiremos todos los electrodos. Y tenemos que ver si ocurrió alguna complicación, por ejemplo, por la colocación de nuestros electrodos o por el procedimiento que nosotros hicimos. Generalmente me gusta esperar hasta que le retiren los packs de la boca para saber que todo esto estuvo bien y no hubo alguna lesión. Porque ha pasado que me ha ocurrido, lamentablemente, que, por ejemplo, un paciente que tenía un solo diente, solo un diente, y con ese diente que tenía se rompió la lengua. Y hubo que hacerle 2 puntos, uno profundo y uno más superficial. Entonces, es desagradable que te pasen esas cosas, por lo tanto, precauciones cuando el paciente no tiene dientes es cuando tienes que colocar más de 2 mordedores, colocar uno en el medio, colocar 2 acá, porque se van a rodar, porque no tiene dónde fijarse, dónde anclarse. ¿Qué otras cosas? Bueno, lo ideal es que podamos cotejar el resultado. Si nuestro monitoreo estuvo todo bien, transcurrió sin ninguna alarma, el paciente debe salir sin ningún problema. Si nuestro monitoreo generalmente, por ejemplo, con esta alarma que arrojó durante la resección del tumor torácico, en el postoperatorio inmediato, cuando estaba despertando la paciente, sí se observaba que podía mover una pierna, pero la otra lo hacía con un poco de dificultad. Entonces, sabes que va a tener hizo una paresia, pero que al final fue algo transitorio porque la alarma también fue transitoria. ¿Ok? Y fue recuperando eh, hasta el momento del cierre. ¿Ok? En el grupo donde trabajo generalmente hacemos una encuesta post cirugía. Entonces le preguntamos al cirujano cómo está el paciente, si hubo alguna mejoría, algún déficit,
para también nosotros evaluarnos nosotros mismos y saber que los resultados se están cotejando con lo que se está observando clínicamente. Entonces, mensajes para la casa son, bueno, la preparación en el área de neurofisiología, tenemos que conocer todas las modalidades de estudio, saber para qué sirven y qué poder ofrecer al momento de ser llamados para hacer algún tipo de neuromonitoreo, ¿ok? Saber que esto tiene sus límites. Por ejemplo, es un poco desagradecido el nervio facial. Puede ser que el facial muchas veces sí, puede ser que chille y te dé las descargas durante la cirugía, des las alarmas, el cirujano vuelva, retroceda, lo lava y tal, y vuelve otra vez y vuelve a descargar. Pero en general lo estimulas y buscas los umbrales proximales y distales y los vas comparando durante la cirugía. Lo ideal es que tú compares de dónde sale hasta cerca del tronco y cuál es el punto más distal donde lo puedes estimular. Entonces, eso idealmente lo podríamos hacer para todos los pares craneales. No siempre se tiene la oportunidad porque depende del acceso, ¿ok? Pero a veces el paciente puede salir con una lesión del facial, que aunque no sea total, entonces, ¿sabes? Te queda como esa brecha que no es tan parecida a lo que ocurre, por ejemplo, con cirugías de columna, donde haces las vías motoras largas y te sale el potencial y sabes que va a estar ahí. Entonces, eso no pasa normalmente, por ejemplo, con los pares craneales. Puede ser un poco más complejo de definir los límites de que sí, está todo bien, salió todo perfecto. Entonces, requiere de práctica y de acompañamiento, aun cuando ya tú te hayas formado. Requiere que tengas un acompañamiento posterior, ojalá para poder discutir, resolver los casos. Lamentablemente existen pocas oportunidades de aprendizaje en esta área. Siempre nos va a ser fundamental hacer una evaluación antes para saber a qué nos enfrentamos, porque si tenemos un paciente que ya tiene debilidad, vamos a tener unos potenciales que no van a ser los mejores, ¿ok? Tenemos que optimizar nuestro setting para poder hacer algo mejor. Y es indispensable también saber qué le van a hacer, comprender la técnica, conocer los materiales, cómo son los tornillos, cómo son los abordajes, qué es lo que se va a hacer. Así, entonces nosotros vamos a estar más atentos para dar unas alarmas, ¿ok? Que ya sabemos que pueden ocurrir desde antes que abran el paciente, es decir, desde el posicionamiento. Siempre el manejo hemodinámico y anestésico van a ser claves. Si no tenemos un buen rapport con el anestesista y él no está comprendiendo tampoco nuestra función, pues no vamos a obtener unos buenos potenciales evocados motores. Inclusive, si tenemos un paciente muy profundo o con muchas cosas como un pre-Sedex, que es la dexmetomidina, perdón, sulfato de magnesio, que genera una hiperpolarización de la membrana. Entonces, ¿qué tantas descargas nos va a dar esos registros que nosotros estamos colocando en la electromiografía, por ejemplo? Entonces, hay que poder conversarlo. Por ejemplo, esta semana tuvimos un caso donde era una paciente que se iba a operar de una escoliosis y tenía una siringomielia y un Arnold Chiari. Entonces le pedí al anestesista, oye, por favor, porque yo sé que lo profundiza mucho, entonces, que por favor me ayudara, me apoyara en ese caso porque los potenciales probablemente iban a ser eh, malosos. Entonces, también debemos conocer que existen alarmas que puedan ser transitorias, permanentes, que puedan ser parciales o totales, ¿ok? Esto sobre todo para los potenciales evocados motores y que existen alarmas para cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, el reflejo bulbocavernoso, el criterio es más que todo está o no está. ¿Ok? Y más del 50% de la reducción. Entonces, pero hay muchos que todavía se inclinan por el todo o nada. Entonces hay que conocer cuáles son los signos de alarma para cada uno de estos procedimientos. Y bueno, primero a la derecha tengo la foto del grupo con el que trabajo, son varios neurólogos, está la doctora Silvia allí, es el grupo de Neuromío.
¿ok? Y al lado izquierdo tengo la foto con el doctor Ferreira, que fue la persona que me formó y me metió en este mundo del monitoreo. Y para darles una información que pueda ser importante, en esta clínica METS, donde también trabajo, próximamente se abrirá una estadía de perfeccionamiento en el área de neuromonitoreo. Exactamente la fecha en que se va a abrir todavía no la conocemos lamentablemente, pero eso, eso es lo que les quería compartir. Ahí les dejo mi correo por alguna duda. Muchas gracias. Oh. Gracias a usted, doctora Ileana. Excelente ponencia. Y ahora estamos en el tiempo de preguntas. El que desea hacer preguntas, por favor, puede abrir su micrófono libremente y formular su pregunta a la doctora Escobar. Bueno, yo tengo una pregunta, doctora Escobar. Mi pregunta es sobre, ¿hay alguna contraindicación dentro de la sala, de la sala quirúrgica para los pacientes, para realizarle el neuromonitoreo, por ejemplo, pacientes con marcapasos o algún tipo de contraindicación? La contraindicación, la mayoría de las contraindicaciones son relativas, pero la que sí sigue teniendo problemas todavía es los implantes cocleares. Entonces, con el estímulo con el potencial evocado motor, que es de alta intensidad, nos podemos dañar el implante. Y no hay forma de que nosotros podamos desconectar, hacer alguna cosa, no. Entonces, si tienen un paciente con un implante coclear, sí hay que advertir que, por ejemplo, lo que podríamos utilizar son potenciales evocados somatosensitivos, la electromiografía libre, estimulada y los otros apoyos de reflexología, por ejemplo, un bulbo cavernoso o si es en cara, un reflejo, un blink reflex o algo así. Perfecto. Otra pregunta, doctora. ¿Tiene conocimiento de de algún programa activo que esté en información para los médicos que estén interesados en informarse en neuromonitoreo? Mira, ahora acá en Chile hay uno que ustedes colocan Medici y sale, aparece ahí, es por la Universidad de Chile. Ustedes colocan estadías de perfeccionamiento, neuromonitoreo Universidad de Chile y va a aparecerle. El problema, por ejemplo, que veo yo es como una persona que trabaja, que tiene que pagar cuentas y todo eso, es que es de dedicación exclusiva todo el día, la jornada completa. Hay que pagar, tiene un número de unidades tributarias que no recuerdo en este momento cuántos son, sé que son por encima de 15 unidades tributarias. No dice que acepten a los fisiatras, así que aceptan neurofisiólogos, neurólogos, neurocirujanos, pero no a los fisiatras. Así que ese es otro punto. De Brasil, o sea, de la Sociedad Brasilera de Neurofisiología, sé que ellos tienen eh, por lo menos dos personas que recuerdo que tienen un fellow instaurado, dos o tres, creo, sí. Está una que está en Campinas, la otra está en Sao Paulo, creo que la doctora Silvia Berst, ella creo que ella es fisiatra, ¿ok? Neurofisióloga, autora de muchos artículos de monitoreo, sobre todo en cirugías de cráneo y base de cráneo, estimulación cortical, etcétera. Ella tenía un fellow, creo que tiene una duración de un año, y otro que conozca como por acá, por estos lados cerca, eh, no me llega ningún otro. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir sus micrófonos libremente. Hola, buenas tardes. Por aquí, Mariana, quería preguntar si existe, bueno, más bien si nos podría proporcionar el título o autor de algún libro que nos pueda servir como para iniciar, igual como paso a paso, entender un poco más sobre esto de neuromonitoreo.
¿O con qué empezar? Hace muchos años yo, porque no sabía cómo integrar todas estas cosas, porque son como muchos estudios que tienes que hacer en el mismo momento y la verdad es que me costó como comprenderlo e integrarlo. Y había una guía que estaba disponible en, ¿cómo se llama? Estaba disponible en internet, era de la doctora Gema de Blas, de España. Y esa guía tenía como todo esto resumido. Si no está disponible así como doctora Gemma de Blas, guía tanto, se las puedo hacer llegar a través a la doctora Liselot y para que lo difunda. Hay otros autores que se los puedo escribir en el chat. Está libro del doctor Neuwer, está como libros como tal, está el doctor Moller. Están otros autores importantes como el doctor de Letis, ¿ok? Y depende, el doctor Francisco Sala. Ahí tienen por lo menos algunos, la doctora Isabel Conejeros. Y depende de lo que quieren saber. Por ejemplo, si tú quieres buscar, no sé, de piso pélvico, lipomas, disrafias, te recomendaría empezar a leer los artículos del doctor Pang, por ejemplo. ¿Ok? Pero como libros básicos está el del doctor Neuwer, la doctora, el doctor Müller, está la de Mirela Simon. Simon. Está el doctor Jaime López de Stanford, no tiene el libro, pero tiene participación en muchos capítulos del libro. Y fisiatra, la doctora Silvia Best, que es de Brasil, y ella tiene un libro. ¿Ok? Eso creo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que vamos a dar por terminada esta maravillosa ponencia. Gracias, muchas gracias, doctora Escobar, por su Gracias a participación. ustedes. Y damos también gracias al doctor Gómez, que es el formador de estas conferencias y el que nos motiva a buscar más conocimientos y producir más conferencias como esta. Muchas gracias a todos y de parte del Comité de Electrodiagnóstico le agradecemos su presencia. Gracias, doctora Escobar, y buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Siempre.